¿Qué harías si la persona más arrogante que conoces intentara humillar a un niño indefenso solo para descubrir que ese niño posee un secreto que podría cambiar el mundo para siempre? Esta es la historia de cómo un simple acto de crueldad académica desató una revolución inesperada, demostrando que el genio puede florecer en los lugares más insospechados. Prepárate para un relato que te mantendrá al borde de tu asiento. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora. Un profesor universitario estallaba en carcajadas cuando el niño de 12 años declaró: «Yo aprendí programación solo, sin ayuda de nadie». Alejandro, hijo de la conserje, lo miró con determinación. Lo que salió de su boca segundos después dejó al arrogante académico completamente paralizado para siempre. El profesor Ricardo Vargas se ajustó sus lentes de marca mientras observaba con absoluto desprecio el aula magna de la prestigiosa Universidad Politécnica de la capital, donde se celebraba la competencia anual de jóvenes programadores. A sus 45 años, había construido una reputación académica que lo había convertido en el director del Departamento de Inteligencia Artificial más codiciado de Latinoamérica, con publicaciones en las revistas científicas más exclusivas, pero también en el más arrogante y despiadado evaluador que cualquier estudiante podía temer. Su despacho era un monumento descarado a su ego sin medida. Paredes repletas de diplomas y reconocimientos internacionales, prototipos tecnológicos que costaban más que el salario anual de 10 profesores juntos y una vista privilegiada del campus que le recordaba constantemente que estaba literalmente por encima de todos los mortales que transitaban como insignificantes hormigas por los jardines universitarios. Pero lo que más disfrutaba Ricardo no era su éxito académico, sino el poder sádico que éste le otorgaba para humillar y destruir las aspiraciones de quienes consideraba inferiores. «Profesor Vargas», la voz tímida de su asistente interrumpió sus pensamientos de superioridad a través del intercomunicador. «Los finalistas de la categoría infantil están listos para la evaluación final. Que pasen», respondió con una sonrisa cruel que se dibujaba lentamente por su rostro, perfectamente afeitado. «Hoy voy a tener algo de diversión». Durante las últimas semanas, Ricardo había estado planeando meticulosamente su juego favorito de humillación pública. Había diseñado un desafío de programación tan complejo que incluso sus colegas de la Universidad Técnica de Múnich habían declarado imposible de resolver para cualquier programador menor de edad. Era un algoritmo de optimización cuántica que requería conocimientos avanzados de física, matemáticas y programación que ni siquiera sus mejores estudiantes de doctorado podían dominar completamente, pero Ricardo había convertido esto en su entretenimiento personal más sádico. En ese momento, la puerta del aula magna se abrió silenciosamente. Los 5 finalistas entraron con sus laptops y sus nervios a flor de piel. 4 de ellos provenían de los colegios privados más exclusivos del país, con tutores personales y equipos de última generación. El 5º finalista, sin embargo, desentonaba completamente con el ambiente de privilegio que lo rodeaba. Alejandro Torres tenía 12 años y era la antítesis perfecta del mundo académico elitista que dominaba la universidad. Sus zapatillas deportivas, aunque limpias, habían visto mejores días. Su camiseta de un superhéroe descolorida contrastaba dramáticamente con las camisas de marca de sus competidores y su laptop, una máquina recuperada y actualizada por él mismo, parecía una reliquia en comparación con los equipos de última generación que portaban los demás.
Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad y curiosidad que los otros 4 niños, a pesar de su educación privilegiada, no poseían. Detrás de Alejandro, con pasos vacilantes y un uniforme de limpieza impecablemente planchado, venía su madre, Carmen Torres, quien había obtenido un permiso especial para acompañar a su hijo. Sus manos todavía mostraban las marcas del detergente industrial que usaba cada día para mantener inmaculados los laboratorios, donde hombres como Ricardo Vargas creaban tecnología que ella jamás podría permitirse. «Disculpe, profesor», murmuró Carmen con la mirada baja, exactamente como había aprendido a hacerlo después de 8 años trabajando en la universidad. «No sabía que usted estaría a cargo de la competencia. Mi hijo clasificó entre los finalistas, pero si prefiere, podemos retirarnos». «No, no, no». Ricardo la detuvo con una carcajada que sonaba como el ladrido de un depredador. «Quédense, esto va a ser absolutamente divertido». Se puso de pie frente al podio, sus ojos brillando con la crueldad de alguien que había encontrado nueva presa para torturar. Caminó alrededor de los finalistas como un tiburón acechando, disfrutando del terror obvio en los ojos de Carmen y la determinación tranquila en los de Alejandro. «Carmen, dile a tu hijo qué haces aquí todos los días». Ricardo ordenó con una sonrisa venenosa. «Alejandro ya lo sabe, profesor. Yo limpio los laboratorios y oficinas». Carmen respondió en voz baja, sus manos aferrando inconscientemente el borde de su uniforme. «Exacto, limpia». Ricardo aplaudió sarcásticamente, su voz cargada de desprecio. «Y dile, ¿cuál es tu nivel de educación, Carmen?» Carmen sintió que el calor de la humillación subía a sus mejillas, mientras los otros padres y miembros del jurado observaban la escena con incomodidad. «Señor, solo terminé la secundaria», respondió casi en un susurro. «La secundaria, apenas la secundaria». Ricardo explotó en una carcajada cruel que hizo eco en toda la sala. «Y aquí tienes a tu hijito compitiendo, con niños que han sido preparados en las mejores instituciones del país. ¿No es adorable? Como si tuviera alguna oportunidad». Alejandro sintió algo extraño, moviéndose dentro de su pecho. Durante años había visto cómo otros niños de su escuela presumían sus clases particulares, sus computadoras nuevas, y cómo sus padres llegaban a recogerlos en autos de lujo. Había aceptado que su familia era diferente, que tenían menos, pero nunca había visto a alguien humillar a su madre de esta manera tan directa y cruel. De hecho, Ricardo tuvo una idea que le pareció absolutamente hilarante. «Alejandro, acércate. Quiero mostrarte algo». Alejandro miró a su madre, quien asintió nerviosamente y se acercó al podio con pasos pequeños pero firmes. A pesar de su juventud, había algo en sus ojos que Ricardo no había visto jamás en los de Carmen. Una chispa de desafío que no había sido completamente aplastada por la pobreza y las circunstancias. «Mira esta pantalla». Ricardo proyectó un código extremadamente complejo en la pared, como si fuera un trapo sucio que agitaba frente a sus ojos. «Los 5 mejores programadores de mi departamento no pueden optimizar este algoritmo. Son doctores con maestrías internacionales, expertos que han estudiado durante décadas». Alejandro miró el código con genuina curiosidad. Sus ojos se movieron por las líneas de programación, las funciones y variables que parecían danzar entre diferentes sistemas lógicos. «¿Sabes qué significa esto?» Ricardo preguntó con una sonrisa burlona que se extendía por toda su cara. Era una pregunta retórica, una broma cruel diseñada para demostrar la inferioridad obvia de este niño pobre frente a los académicos educados. Para su sorpresa, Alejandro no apartó la mirada inmediatamente. En lugar de eso, estudió el código con una intensidad que era desconcertante en alguien tan joven. «Es un algoritmo de optimización cuántica para problemas NP completos», respondió finalmente en voz baja pero clara. Un silencio
absoluto cayó sobre la sala. Ricardo parpadeó varias veces, momentáneamente desconcertado. «¡Por supuesto que no!», rugió de risa, recuperando su compostura. «Un niño de 12 años de una familia de conserjes, mientras que doctores con 30 años de experiencia apenas pueden comprenderlo». Se dirigió hacia Carmen, su voz volviéndose aún más venenosa. «¿Te das cuenta de la ironía, Carmen? Tú limpias los laboratorios de hombres que son infinitamente más inteligentes que tú, y tu hijo va a terminar haciendo exactamente lo mismo porque la inteligencia se hereda». Carmen apretó los dientes tratando de contener las lágrimas de humillación que amenazaban con derramarse. Durante 8 años había soportado comentarios como estos. Había desarrollado una coraza emocional para protegerse de la crueldad de hombres como Ricardo. Pero ver a su hijo siendo humillado de esta manera era diferente. Era un dolor que cortaba más profundo que cualquier insulto personal. Alejandro observaba toda la escena con una expresión que estaba cambiando gradualmente. La confusión inicial estaba siendo reemplazada por algo más poderoso: indignación, no por él mismo, sino por su madre, quien trabajaba turnos dobles para mantenerlo, quien nunca se quejaba, quien siempre encontraba una manera de poner comida en la mesa y materiales escolares en su mochila. Pero ya basta de juegos. Ricardo regresó al podio, claramente disfrutando cada segundo de su espectáculo de crueldad. «Vamos a comenzar la competencia, aunque claramente ya sabemos quién no tiene oportunidad alguna». «Disculpe, profesor». La voz clara y firme de Alejandro cortó el aire como un cuchillo afilado. Ricardo se volteó, sorprendido de que el niño se atreviera a interrumpir. Su expresión era una mezcla de diversión e irritación. «¿Qué quieres, niño? ¿Vienes a defender el honor de tu mami?». Alejandro caminó lentamente hacia el podio, sus pasos resonando en el silencio sepulcral que había caído sobre el auditorio. Cuando llegó frente a Ricardo, por primera vez en su corta vida, miró directamente a los ojos a un adulto que estaba tratando de intimidarlo. «Profesor», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con su edad. «Usted dijo que los mejores programadores de su departamento no pueden optimizar ese algoritmo». Ricardo parpadeó, confundido por la confianza en la voz de este niño que debería estar temblando de miedo. «Así es. ¿Y qué? ¿Y usted puede optimizarlo?». La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada inesperada. Durante toda su carrera había usado su posición académica para intimidar a otros, pero nunca había afirmado poder resolver todos los problemas que asignaba. Su especialidad era la teoría, no la implementación práctica. «Eso no es el punto». Ricardo balbuceó, sintiendo por primera vez en años que estaba perdiendo el control de una conversación. «Yo soy el evaluador, no el participante». «Entonces, usted tampoco puede resolverlo», Alejandro declaró con una lógica simple, pero devastadora. «Eso lo hace menos inteligente que los doctores que tampoco pueden». Carmen se quedó sin aliento. En 12 años de vida nunca había visto a su hijo desafiar a un adulto de esta manera, y ciertamente nunca había visto a nadie, niño o adulto, poner a Ricardo Vargas en una posición tan incómoda con una simple pregunta. Ricardo sintió que su cara se enrojecía, una mezcla de ira y algo que no había experimentado en décadas: vergüenza. Este niño de 12 años acababa de exponer la hipocresía fundamental en 1982, su lógica con la claridad brutal de la inocencia. «Eso es completamente diferente», rugió, su voz aumentando en volumen para compensar la debilidad de su argumento. «Yo soy un académico respetado. Tengo publicaciones en las revistas científicas más importantes del mundo. Pero, ¿eso lo hace más inteligente?». Alejandro preguntó con la misma calma inquebrantable. «Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por los títulos que tienes, sino por lo que sabes y cómo tratas a otros». El silencio que siguió fue tan profundo
que se podía escuchar el zumbido de los equipos electrónicos. Ricardo se encontró completamente desarmado por la lógica simple pero impecable de un niño de 12 años que acababa de destruir su argumento central con la precisión de un cirujano. Carmen miraba a su hijo con una mezcla de terror y orgullo. Terror porque sabía que Ricardo Vargas tenía el poder de destruir sus vidas con una sola llamada telefónica. Orgullo porque por primera vez estaba viendo a su hijo defenderse a sí mismo y, por extensión, defendiendo la dignidad de su familia. Además, continuó Alejandro, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra, usted dijo que yo no podría entender ese código porque soy hijo de una mujer de limpieza, pero nunca me preguntó cómo aprendí a programar. Ricardo sintió un escalofrío extraño corriendo por su espina dorsal. Había algo en la manera en que Alejandro había pronunciado esas últimas palabras que le daba mala espina. ¿Cómo aprendiste?, preguntó, aunque ya no estaba seguro de que quisiera escuchar la respuesta. Alejandro lo miró directamente a los ojos con una confianza que parecía imposible en alguien tan joven. Yo aprendí solo. Las 3 palabras salieron de sus labios como una declaración de independencia. Cada sílaba pronunciada con una precisión que hizo que la mandíbula de Ricardo se desplomara lentamente. La biblioteca pública tiene computadoras gratuitas. YouTube tiene tutoriales. GitHub tiene código abierto. Coursera tiene cursos. Todo está ahí gratis para cualquiera que tenga la voluntad de aprender. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia, por favor, resalta la importancia de dejar tu like y tu suscripción en el canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar haciendo más videos en este estilo. Ahora, continuemos con el relato. La declaración colgó en el aire como una bomba a punto de explotar. Carmen se había quedado paralizada, no solo por el shock de escuchar a su hijo hablar con tal autoridad sobre temas que ella misma no comprendía, sino por la realización de que la dinámica de poder en la habitación acababa de cambiar completamente. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Durante 45 años había usado su educación privilegiada como un escudo y una espada, intimidando a otros con sus títulos y publicaciones. Nunca se había encontrado en una situación donde un niño de 12 años lo había superado intelectualmente en público. Eso es, balbuceó, toda su arrogancia evaporándose como vapor. ¿Me permite intentar optimizar su algoritmo?, Alejandro preguntó con una cortesía que de alguna manera hacía la oferta aún más devastadora. Tal vez pueda ayudar donde los doctores no pudieron. Y en ese momento, Ricardo Vargas se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado completamente a la persona equivocada y estaba a punto de descubrir que algunas humillaciones no se pueden comprar para salir de ellas. El pequeño Alejandro Torres estaba a punto de cambiar su mundo para siempre. El silencio que siguió a la propuesta de Alejandro fue tan denso que parecía tener peso físico. Ricardo Vargas, el respetado académico que había intimidado a generaciones de estudiantes, se encontró completamente paralizado por un niño de 12 años que acababa de desafiar no solo su autoridad, sino la premisa fundamental de su superioridad intelectual. Sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Un niño autodidacta, un niño que supuestamente debería estar agradecido por las migajas de educación pública, había declarado que podía resolver un problema que sus doctores más brillantes no habían podido descifrar. Eso es absurdo. Ricardo finalmente tartamudeó, su voz sonando extrañamente débil en el auditorio que había diseñado específicamente para amplificar su autoridad. ¿Dónde aprendiste programación cuántica? ¿En YouTube? ¿En la biblioteca pública? No me hagas reír. Alejandro lo miró
con una expresión que era una mezcla de paciencia y determinación, como si estuviera explicando algo obvio a un adulto que no había estado prestando atención. En realidad, empecé con los libros básicos de programación en la biblioteca municipal. Luego encontré cursos del MIT OpenCourseWare. Después descubrí que los servidores de la universidad tienen acceso abierto después de la medianoche, cuando mi mamá hace el turno nocturno y me deja esperarla en la sala de computación. Cada palabra era como una bofetada suave pero devastadora. Ricardo se dio cuenta de que mientras él había estado presumiendo de sus conferencias exclusivas y sus seminarios restringidos a la élite académica, este niño había estado construyendo silenciosamente un conocimiento que trascendía barreras socioeconómicas. Carmen miraba a su hijo con una mezcla de asombro y terror. Había sabido que Alejandro era inteligente, que siempre traía buenas calificaciones a casa, que pasaba horas en la computadora cada vez que ella lo llevaba al trabajo nocturno, pero nunca había imaginado la verdadera extensión de lo que su hijo había estado aprendiendo en silencio. Los servidores de la universidad tienen recursos increíbles. Alejandro continuó con la misma calma inquebrantable. Cuando todos los profesores y estudiantes se van, las computadoras siguen funcionando, conectadas a las mejores bases de datos científicas del mundo. Mi mamá limpia esos laboratorios y yo aprendo en ellos. Ricardo sintió náuseas. Este niño acababa de describir una forma de educación que él nunca había considerado, una red de aprendizaje subterránea que existía en los márgenes de su preciada institución. Mientras él dormía en su confortable apartamento, el hijo de la conserje estaba absorbiendo conocimientos en los mismos laboratorios que él consideraba su dominio exclusivo. Pero eso no significa que puedas optimizar un algoritmo cuántico, Ricardo dijo, aferrándose desesperadamente a cualquier fragmento de superioridad que pudiera mantener. Ver videos y leer libros no es lo mismo que tener una comprensión profunda de la física cuántica. Tiene razón. Alejandro asintió, sorprendiéndolo. Por eso también estudio con el doctor Sandoval. La mandíbula de Ricardo se desplomó completamente. ¿El doctor Alejandro Sandoval, mi colega del departamento de física? No exactamente con él, Alejandro aclaró. Él da clases en YouTube los sábados para estudiantes de bachillerato. Nunca me ha visto, pero yo he visto todas sus clases, 3 veces. Ricardo se dejó caer en una silla como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Este niño de 12 años no solo había estado aprovechando recursos institucionales, sino que había estado siguiendo clases avanzadas de uno de los físicos más respetados del país, clases que ni siquiera estaban dirigidas a él. 3 veces, susurró, su voz apenas audible. La primera vez entendí el 20%. La segunda vez entendí el 50%. La tercera vez comencé a ver las conexiones con la programación. El doctor Sandoval explica muy bien. Mucho mejor que... Alejandro se detuvo abruptamente, percatándose de lo que estaba a punto de decir. ¿Mejor que quién? Ricardo preguntó, aunque temía la respuesta. Mejor que muchos otros profesores. Alejandro completó diplomáticamente, pero todos en la sala entendieron el subtexto. Cada palabra del niño era como un martillazo directo al ego de Ricardo. Se dio cuenta de que mientras él había estado protegiendo celosamente su conocimiento, limitándolo a quienes podían pagar matrícula completa o ganar becas altamente competitivas, este niño había estado obteniendo una educación que era en muchos sentidos más completa a través de pura determinación y curiosidad intelectual. Muéstrame, Ricardo dijo súbitamente, su voz áspera. Si realmente sabes todo eso, muéstramelo. Alejandro miró a su madre, quien asintió nerviosamente y se acercó a la computadora principal conectada al proyector, donde todavía se exhibía el algoritmo no optimizado.
Tomó asiento con una naturalidad que desconcertó a todos los presentes. Sus dedos se posicionaron sobre el teclado con la familiaridad de quien ha pasado innumerables horas frente a una pantalla. Ricardo podía ver sus ojos moviéndose por el código, reconociendo patrones, identificando ineficiencias que sus propios estudiantes de doctorado habían pasado por alto. «Es interesante», Alejandro murmuró, más para sí mismo que para los demás. Están usando una aproximación iterativa tradicional para un problema que requiere superposición cuántica. Ricardo sintió como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza. ¿Qué significa eso? El algoritmo está tratando de resolver cada posible combinación secuencialmente, cuando debería aprovechar la superposición cuántica para evaluar múltiples estados simultáneamente. Es como tratar de encontrar un libro en una biblioteca, revisando cada estante cuando podría simplemente consultar el sistema de clasificación. Carmen se acercó lentamente, fascinada a pesar de su terror. Nunca había visto a su hijo hablar con esta autoridad académica, nunca había presenciado el alcance real de su inteligencia. ¿Puedes arreglarlo?», Carmen preguntó en un susurro. Alejandro levantó la vista del monitor y miró directamente a Ricardo. «¿Me permite intentarlo, profesor Vargas?». Ricardo sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio. Una parte de él quería decir que no. Quería mantener la ilusión de que este niño era solo eso, un niño que había tenido suerte con algunas frases memorizadas. Pero otra parte de él, una parte que había estado enterrada bajo décadas de arrogancia académica, estaba genuinamente curiosa por saber qué haría esta criatura extraordinaria. «Adelante», murmuró. «Inténtalo». Un silencio absoluto cayó sobre el auditorio. Todos los ojos estaban clavados en el niño de 12 años que ahora tenía sus manos sobre un teclado conectado al sistema principal de proyección de la universidad. Los otros 4 finalistas observaban con una mezcla de incredulidad y fascinación. Los miembros del jurado se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Los padres de los otros competidores intercambiaron miradas confusas, y entonces Alejandro comenzó a escribir. Sus dedos volaron sobre el teclado con una velocidad y precisión que contradecían su edad. No estaba simplemente modificando el código existente, estaba reestructurándolo completamente, implementando un enfoque fundamentalmente diferente al problema. Línea tras línea, de nuevo código aparecía en la pantalla, cada una más elegante y concisa que la anterior. Carmen observaba a su hijo con lágrimas formándose en sus ojos. Siempre había sabido que Alejandro era especial, siempre había creído en él cuando nadie más lo hacía. Pero ver la materialización de su talento, ver cómo desafiaba todas las expectativas y prejuicios, era una experiencia para la que no estaba preparada emocionalmente. Ricardo, por su parte, había pasado del shock inicial a una fascinación científica que no había sentido en años. A pesar de su arrogancia, seguía siendo un académico en el fondo, y lo que estaba presenciando desafiaba todo lo que creía saber sobre desarrollo cognitivo y educación. «Está implementando una versión modificada del algoritmo de Shor», murmuró uno de los miembros del jurado, un profesor de informática cuántica de otra universidad. «No, exactamente», respondió otro. «Es más bien una hibridación entre Grover y Shor, con optimizaciones que nunca había visto antes». Durante 20 minutos, el único sonido en el auditorio fue el constante tecleo. Mientras Alejandro reconstruía el algoritmo, nadie habló, nadie se movió, como si temieran romper el hechizo de concentración que rodeaba al niño. Finalmente, Alejandro presionó la tecla Enter por última vez y se reclinó ligeramente en la silla. «Creo que ya está», dijo simplemente. «He cambiado el enfoque para aprovechar la superposición cuántica y he eliminado las redundancias en los ciclos de verificación».
Ricardo se acercó lentamente como hipnotizado. Estudió el código línea por línea, tratando de entender exactamente lo que este niño había hecho, y mientras más leía, más se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba presenciando. Esto es revolucionario, murmuró, olvidando por un momento su arrogancia y su humillación. Has combinado técnicas que nunca antes habían sido integradas de esta manera. ¿Funcionará?, preguntó uno de los miembros del jurado. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Ricardo, y presionó el botón para iniciar la simulación. Todos contuvieron la respiración mientras el sistema procesaba el nuevo algoritmo. La pantalla mostró una barra de progreso que avanzaba a una velocidad alarmante, mucho más rápido de lo que cualquiera habría esperado. Y entonces, casi milagrosamente, apareció el mensaje: optimización completada. Tiempo de ejecución reducido en un 89.7%. El auditorio estalló en un caos de exclamaciones, aplausos y conversaciones emocionadas. Los miembros del jurado se pusieron de pie, señalando la pantalla y discutiendo animadamente entre ellos. Los otros finalistas miraban a Alejandro con una mezcla de incredulidad y respeto recién descubierto. «Imposible», exclamó uno de los profesores. Este algoritmo habría tomado semanas para ser optimizado por un equipo completo de especialistas. Y sin embargo, respondió otro, un niño de 12 años lo hizo en 20 minutos. Carmen se apresuró hacia su hijo y lo abrazó con fuerza, lágrimas de orgullo corriendo libremente por sus mejillas. Mi niño inteligente», susurraba una y otra vez, como si no pudiera creer que este prodigio hubiera salido de ella. En medio del caos, Ricardo Vargas se encontraba completamente inmóvil, su mente procesando lo que acababa de presenciar. Toda su vida había operado bajo la creencia de que la educación real, la inteligencia verdadera, solo estaba disponible para quienes tenían acceso a las instituciones élite. Este niño acababa de destrozar esa creencia completamente. Cuando finalmente logró recuperar algo de compostura, se acercó lentamente a Alejandro, que seguía en los brazos de su madre. «Alejandro», dijo, su voz más suave de lo que cualquiera la había escuchado jamás. «Necesito disculparme contigo y con tu madre». El silencio regresó al auditorio tan rápidamente como había desaparecido. Todos los ojos se volvieron hacia el famoso profesor Vargas, conocido por nunca admitir un error, nunca mostrar debilidad. «Lo que acabas de hacer no es solo extraordinario para un niño de tu edad, es extraordinario para cualquier programador de cualquier edad, con cualquier nivel de educación formal». Alejandro miró al profesor con expresión seria, esperando que continuara. «Yo he estado equivocado, profundamente equivocado, no solo sobre ti, sino sobre lo que significa realmente enseñar y aprender». Carmen abrazó a su hijo más fuerte, protectora, pero también inmensamente orgullosa. «Cuando comenzamos esta competencia», continuó Ricardo, «pensé que estaba evaluando el resultado de sistemas educativos privilegiados. Ahora me doy cuenta de que estaba viendo solo una pequeña parte del potencial humano, la parte que tiene el privilegio de ser reconocida». Se volvió hacia Carmen, cuya expresión era una mezcla de desconfianza y esperanza. «Carmen, durante 8 años has limpiado estas instalaciones, permitiendo que personas como yo hagan investigación. Nunca me detuve a pensar que al mismo tiempo estabas cultivando uno de los talentos más brillantes que he visto en mi carrera». Las palabras colgaban en el aire, sinceras, pero llegando después de una humillación que no podía ser borrada completamente por una disculpa. «Alejandro», Ricardo volvió a dirigirse al niño, «obviamente has ganado esta competencia, pero quisiera ofrecerte algo más que un simple trofeo o una beca». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, curioso.
Quiero ofrecerte acceso completo a nuestros laboratorios, no a medianoche, no escondido, sino como un investigador oficial con credenciales propias. Y quiero aprender de ti tanto como espero que puedas aprender de nosotros. Un murmullo recorrió la audiencia. Esto era completamente sin precedentes. ¿Está hablando en serio?, preguntó Carmen, su voz todavía teñida de desconfianza. Completamente en serio, respondió Ricardo. Tu hijo acaba de resolver un problema que ha tenido estancado a mi departamento durante meses. Sería no solo arrogante, sino científicamente irresponsable no reconocer y nutrir ese talento. Alejandro miró a su madre buscando su aprobación antes de responder. Carmen asintió lentamente, sus ojos diciendo lo que sus palabras no podían. Es tu decisión. Acepto su oferta, profesor Vargas, dijo Alejandro finalmente, pero tengo una condición. Ricardo parpadeó, sorprendido nuevamente por la audacia del niño. Una condición. Sí, quiero que la universidad cree un programa para niños como yo. Niños que quieren aprender, pero no tienen los recursos. Niños cuyas familias trabajan en esta institución, pero nunca han podido estudiar aquí. Ricardo se quedó sin palabras por un momento, impresionado no solo por la inteligencia de Alejandro, sino por su visión y su sentido de justicia. Me parece una excelente idea, respondió finalmente. De hecho, creo que podríamos llamarlo Programa Alejandro Torres para talentos autodidactas. El auditorio estalló en aplausos nuevamente, esta vez con una energía diferente. No era solo admiración por un prodigio inesperado, sino entusiasmo por lo que representaba. La posibilidad de descubrir brillantez en lugares que la academia tradicionalmente ignoraba. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Alejandro miró a su madre y sonrió. Era una sonrisa que contenía orgullo, alivio y también una sabiduría que parecía imposible en alguien de su edad. «Mamá», dijo en voz baja, «siempre me dijiste que el conocimiento era lo único que nadie podía quitarme. Tenías razón». Carmen abrazó a su hijo una vez más, sin palabras para expresar lo que sentía. Su niño, el pequeño que había llevado a trabajar porque no podía pagar una niñera, había encontrado una forma de transformar esas noches de espera en un trampolín hacia un futuro que ella apenas había soñado para él. Y mientras observaba la escena, Ricardo Vargas sentía algo moviéndose dentro de su pecho, algo que no había experimentado en décadas, humildad genuina. Se dio cuenta de que durante años había estado enseñando desde una torre de marfil, olvidando que el verdadero propósito de la educación no era crear jerarquías intelectuales, sino descubrir y nutrir potencial humano, sin importar dónde se encontrara. El pequeño Alejandro Torres no solo había optimizado un algoritmo imposible, había comenzado a optimizar la forma en que toda una institución pensaba sobre el talento, la educación y la oportunidad. Y eso era solo el comienzo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Tu apoyo es crucial para nosotros. Si te gusta lo que hacemos en El Contador de Emociones, por favor, asegúrate de dejar tu like en el video y suscribirte al canal para que podamos seguir trayendo más historias como esta. Continuemos. La noticia sobre el niño prodigio que había revolucionado un algoritmo cuántico se propagó por los pasillos de la Universidad Politécnica de la capital como fuego en un campo seco. Para el final del día, todo el campus sabía la historia, embellecida con cada repetición, como el temido profesor Vargas había intentado humillar al hijo de la conserje y cómo el niño lo había superado intelectualmente frente a una audiencia atónita. Una semana después del concurso, Alejandro caminaba por los pasillos de la universidad con una identificación oficial colgando de su cuello. Ya no era el niño invisible que acompañaba a su madre en los turnos nocturnos. Era Alejandro Torres, investigador asociado del Departamento de Informática Cuántica,
probablemente el miembro más joven en la historia de la institución. Los cambios no se limitaban solo a un cambio de estatus. La vida de Carmen y Alejandro había dado un giro de 180 grados prácticamente de la noche a la mañana. La universidad había ofrecido a Carmen un nuevo puesto como coordinadora del personal de mantenimiento con un salario 3 veces mayor que el anterior y horarios que le permitían pasar más tiempo con su hijo. Se habían mudado de su pequeño apartamento en un barrio marginal a un cómodo piso cerca del campus, proporcionado por la universidad como parte del programa recientemente creado para talentos excepcionales. Pero no todo era color de rosa. Mientras Alejandro se dirigía al laboratorio principal para su primera sesión oficial con el profesor Vargas, podía sentir las miradas de estudiantes y profesores siguiéndolo. Algunas eran de curiosidad genuina, otras de admiración, pero también había miradas de escepticismo, resentimiento e incluso hostilidad apenas disimulada. ¡Ey, niño genio!, una voz lo llamó desde un grupo de estudiantes de doctorado que estaban reunidos junto a la cafetería. Es cierto que no sabes multiplicar fracciones, pero puedes programar algoritmos cuánticos. Risas burlescas siguieron al comentario. Alejandro siguió caminando, manteniendo la cabeza alta como su madre le había enseñado a hacer frente a la adversidad. Había enfrentado bullying en la escuela pública durante años. Los celos académicos no eran tan diferentes. Cuando llegó al laboratorio, encontró al profesor Vargas esperándolo con una expresión que era una mezcla de nerviosismo e intriga científica. La dinámica entre ellos había cambiado fundamentalmente, pero aún estaban encontrando el equilibrio en esta nueva relación. Alejandro, bienvenido, dijo Ricardo extendiendo su mano. ¿Estás listo para empezar? Alejandro asintió, estrechando la mano del profesor con firmeza. Antes de comenzar, continuó Ricardo, quería mostrarte algo. Han llegado 3 emails de instituciones diferentes interesadas en tu algoritmo. La TUM de Múnich, ETH Zúrich y el Instituto Max Planck de Alemania. Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa. ¿Están interesados en mi trabajo? No solo interesados, están asombrados. El algoritmo que optimizaste es considerado un avance significativo en el campo. Quieren publicarlo en la revista de procesamiento de información cuántica, con tu nombre como autor principal. Alejandro se quedó sin palabras. Una semana antes estaba estudiando en secreto durante los turnos de limpieza de su madre. Ahora instituciones de prestigio mundial querían publicar su trabajo. Pero hay un problema, Ricardo continuó, su tono volviéndose más serio. Algunos de mis colegas están cuestionando la autoría. Sugieren que es imposible que un niño de 12 años sin educación formal haya creado este algoritmo sin ayuda. La expresión de Alejandro se endureció. No recibí ayuda, respondió, con una calma que contradecía su edad. Y puedo demostrarlo. Lo sé, respondió Ricardo. Yo estaba allí, vi cómo lo creaste desde cero. Pero la academia puede ser un lugar despiadado, Alejandro, incluso más cruel que un patio de escuela. Habrá personas que intentarán desacreditarte, no porque tengan razón, sino porque tu éxito amenaza sus creencias sobre cómo funciona el mundo. Alejandro asintió lentamente, comprendiendo las implicaciones. ¿Qué sugiere que hagamos, profesor? Vamos a documentar tu proceso paso a paso. Quiero que resuelvas otros problemas mientras grabamos todo. Crearemos un registro irrefutable de tu genialidad. Durante las siguientes 3 horas, Ricardo presentó a Alejandro una serie de problemas de complejidad creciente. Problemas que, según los estándares académicos convencionales, estarían más allá de la comprensión de estudiantes de posgrado. Alejandro los abordó uno por uno, explicando su razonamiento en voz alta mientras Ricardo documentaba meticulosamente el proceso. «Extraordinario», murmuró Ricardo mientras observaba a Alejandro resolver el último problema.
No solo encuentras las soluciones correctas, sino que tu enfoque es completamente único. Ves patrones y conexiones que la mayoría de nosotros pasamos por alto porque estamos atrapados en marcos conceptuales convencionales. Es porque no aprendí de la manera tradicional, explicó Alejandro. Cuando estudias solo, sin un plan de estudios fijo, saltas entre ideas según tu curiosidad, no según un orden predeterminado. A veces eso crea conexiones que no verías si siguieras un camino lineal. Ricardo se reclinó en su silla, procesando esta perspectiva. Durante toda su carrera había valorado la estructura, la jerarquía del conocimiento, el método riguroso. Nunca había considerado que esas mismas estructuras pudieran limitar el pensamiento creativo. Alejandro, creo que no solo estás revolucionando algoritmos, estás cuestionando cómo enseñamos y aprendemos, dijo. Y finalmente, en ese momento, la puerta del laboratorio se abrió y entró la doctora Isabel Herrera, vicerrectora de la universidad. Su expresión era tensa y llevaba varios documentos en la mano. Ricardo, dijo sin preámbulos, necesitamos hablar en privado. Ricardo intercambió una mirada con Alejandro. Alejandro, ¿podrías darnos unos minutos? El niño asintió y salió del laboratorio, pero no antes de notar la mirada de desconfianza que la doctora Herrera le dirigió. En el pasillo, Alejandro se sentó en un banco, tratando de no preocuparse por lo que estaba sucediendo dentro. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. Levantó la vista y vio a una joven estudiante aproximándose. A diferencia de los doctorandos que se habían burlado de él, su expresión era de curiosidad genuina. «¿Eres Alejandro Torres, verdad?», preguntó. «Soy Sofía Reyes, estudiante de maestría. Todo el mundo está hablando de ti». «Sí, soy yo», respondió Alejandro cautelosamente. «Es un honor conocerte», dijo Sofía extendiendo su mano. «Tu optimización del algoritmo Shor-Grover es brillante. Estoy haciendo mi tesis sobre aplicaciones prácticas de la computación cuántica y tu enfoque podría revolucionar mi trabajo». Alejandro estrechó su mano, sorprendido por el reconocimiento sincero. «Gracias. Me alegra que pueda ser útil. ¿Te importa si te hago algunas preguntas? Prometo no robarte ninguna idea revolucionaria», añadió con una sonrisa. Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro y Sofía discutieron conceptos avanzados de computación cuántica con un entusiasmo compartido. Por primera vez, desde que había entrado oficialmente a la universidad, Alejandro sentía que estaba hablando con alguien que lo veía como un igual intelectual, no como una curiosidad o una amenaza. Su conversación fue interrumpida cuando la puerta del laboratorio se abrió bruscamente y el profesor Vargas salió con expresión sombría. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo notando a Sofía. «Señorita Reyes, si nos disculpa». Sofía asintió y se despidió de Alejandro con una sonrisa alentadora antes de alejarse. «¿Qué sucede, profesor?», preguntó Alejandro, percibiendo que algo andaba mal. Ricardo se sentó junto a él en el banco, pasándose una mano por el pelo con frustración. «La administración está preocupada, Alejandro. El doctor Benítez, jefe del departamento de física, está cuestionando formalmente la legitimidad de tu trabajo. Está sugiriendo que yo podría haberte ayudado o incluso haber hecho el trabajo por ti para ganar notoriedad». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Pero eso no es verdad. Usted no me ayudó. Lo sé, y eso es lo irónico. Hace una semana yo era la persona más improbable para defenderte. Ahora soy sospechoso de estar exagerando tu talento. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Alejandro, su voz pequeña pero determinada. Ricardo lo miró con una nueva expresión de respeto. «La doctora Herrera sugiere una evaluación formal. Quieren que resuelvas problemas similares bajo supervisión de un panel independiente, incluyendo académicos de otras instituciones. Como un examen, más bien como una demostración.
Quieren verte trabajar, entender cómo piensas, verificar que realmente posees el conocimiento y las habilidades que demostraste en la competencia. Alejandro asintió lentamente, procesando la información. Y si me niego, tu algoritmo no será publicado. El programa para talentos autodidactas probablemente será cancelado antes de comenzar. ¿Y qué? Presionó Alejandro. Y tu madre podría volver a su puesto anterior. La administración está sugiriendo que su promoción fue prematura. Alejandro sintió una oleada de ira que nunca antes había experimentado. No le importaba tanto su propia situación, pero la idea de que su madre pudiera perder su nueva posición después de años de trabajo incansable era insoportable. Lo haré, dijo con determinación. Tomaré su examen y les demostraré que no se equivocaron conmigo. Ricardo sonrió. Una sonrisa genuina que reflejaba un orgullo paternal que nunca había sentido por ninguno de sus estudiantes formales. Sabía que dirías eso. La evaluación será en 3 días en el auditorio principal. Será público, con transmisión en vivo para la comunidad académica internacional. Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa. ¿Transmisión en vivo para todo el mundo? El doctor Benítez insistió en la máxima transparencia, pero creo que tiene otro motivo. Quiere convertir esto en un espectáculo. Si fracasas, será una humillación muy pública. En lugar de intimidarse, Alejandro sintió una calma extraña apoderarse de él. No fracasaré, dijo simplemente. No solo por mí o por mi mamá, sino por todos los niños como yo que nunca tuvieron una oportunidad. Esa noche, cuando Alejandro le contó a Carmen sobre la situación, ella rompió a llorar, abrazándolo con una mezcla de orgullo y miedo. «Mi niño, no tienes que hacer esto», susurró. «Podemos volver a nuestro apartamento. Puedo seguir limpiando. Hemos vivido así antes. Podemos hacerlo otra vez». Alejandro se separó suavemente del abrazo y miró a su madre a los ojos. «Mamá, toda mi vida te he visto trabajar hasta el agotamiento para darme oportunidades. Ahora es mi turno de luchar por nosotros». Carmen acarició el rostro de su hijo, maravillándose de la fortaleza y sabiduría que veía en ojos tan jóvenes. «Mi pequeño guerrero», murmuró. «¿Cuándo creciste tanto?» «Crecí viéndote a ti, mamá, viéndote nunca rendirte, sin importar lo difícil que fuera». Durante los siguientes 3 días, Alejandro se preparó intensamente. Repasó conceptos, practicó problemas, se familiarizó con los formatos estándar de exámenes académicos. El profesor Vargas le ofreció ayuda, pero Alejandro insistió en estudiar solo, como siempre lo había hecho. «Si aprendo de usted ahora», explicó, «darán validez a las acusaciones de que no puedo hacerlo por mi cuenta». Ricardo asintió, respetando la decisión del niño, aunque le preocupaba la presión a la que estaba sometido. El día de la evaluación llegó y el auditorio principal estaba completamente lleno. En la primera fila se sentaban académicos de renombre internacional, muchos de los cuales habían viajado específicamente para presenciar este evento sin precedentes. Cámaras transmitían en vivo para universidades de todo el mundo. La tensión era palpable. Alejandro entró al auditorio con pasos pequeños pero decididos, su madre a su lado hasta que llegó al estrado. Carmen lo abrazó una última vez antes de tomar asiento entre la multitud, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. Cuando Alejandro se sentó frente a la computadora principal, vio al doctor Benítez mirándolo con una sonrisa apenas disimulada de anticipación, como un depredador seguro de su presa. El panel de evaluadores, 6 en total, incluyendo expertos de la TUM y Cambridge, lo observaban con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la curiosidad científica genuina. «Comencemos», anunció el doctor Benítez, y el desafío final de Alejandro dio inicio. «Si has llegado hasta aquí, es porque la historia te ha atrapado.
Muchísimas gracias por tu tiempo y atención. Para que el contador de emociones siga creciendo, tu like y suscripción son más importantes de lo que imaginas. Nos ayudas a seguir creando contenido como este todos los días. Sigamos con la historia. El silencio que cayó sobre el auditorio cuando Alejandro se sentó frente al ordenador era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Las cámaras enfocaban su pequeña figura, transmitiendo en vivo a universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. Nunca antes un niño de 12 años había sido sometido a un escrutinio académico de tal magnitud. El doctor Benítez, un hombre de 60 años con una reputación formidable en el campo de la física cuántica, se acercó al micrófono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Para garantizar la transparencia absoluta de esta evaluación, anunció: los problemas que el joven Torres resolverá hoy han sido seleccionados esta misma mañana por un comité internacional independiente. Ni el profesor Vargas ni ningún miembro de nuestra institución ha tenido acceso previo a ellos. Murmullos recorrieron el auditorio. Era evidente que el doctor Benítez había diseñado el proceso específicamente para eliminar cualquier posibilidad de preparación o ayuda externa. Comenzaremos con 3 problemas de complejidad creciente, continuó. El primero es considerado de nivel de maestría, el segundo de doctorado y el tercero hizo una pausa dramática. Es un problema abierto en el campo de la computación cuántica que actualmente desafía a los mejores investigadores del mundo. Carmen Torres sintió que su corazón se detenía. Desde su asiento en la primera fila, podía ver la expresión de su hijo serena, pero con una tensión visible en la forma en que sus pequeñas manos descansaban sobre el teclado. El joven tendrá 90 minutos para abordarlos. 3 problemas, concluyó Benítez. Comenzamos ahora. En la gran pantalla detrás de Alejandro apareció el primer problema: un algoritmo de encriptación cuántica con múltiples vulnerabilidades ocultas que debían ser identificadas y corregidas. Era el tipo de problema que típicamente se asignaba como proyecto final en programas de maestría especializados. Alejandro estudió el código durante varios minutos, sus ojos moviéndose metódicamente por cada línea. Luego, con una confianza que sorprendió incluso a quienes ya creían en él, comenzó a escribir. Sus dedos se movían sobre el teclado con precisión y velocidad. No era la escritura frenética de alguien tratando desesperadamente de recordar soluciones memorizadas. Era el ritmo constante y fluido de alguien que comprende profundamente lo que está haciendo. En la primera fila, el profesor Vargas observaba con una mezcla de ansiedad y orgullo. Junto a él, un delegado de la TUM inclinaba su cabeza con interés creciente. «Su enfoque es inusual», murmuró el delegado. «¿Inusual cómo?», preguntó Ricardo. «Está abordando las vulnerabilidades desde una perspectiva estructural, no funcional. Es como si viera el código como arquitectura, no como secuencias lógicas. Fascinante». Mientras tanto, Carmen mantenía sus ojos fijos en su hijo, transmitiendo silenciosamente toda su fuerza y amor. No entendía lo que Alejandro estaba haciendo. El mundo de algoritmos y código era tan ajeno para ella como la superficie de Marte, pero entendía perfectamente lo que estaba en juego. 28 minutos después de comenzar, Alejandro presionó Enter y se reclinó ligeramente en su silla. El primer problema estaba resuelto. Y no solo eso, había implementado medidas adicionales de seguridad que iban más allá de lo que se había pedido. El doctor Benítez frunció el ceño mientras los evaluadores revisaban la solución. Era evidente que había esperado que el niño fallara en el primer obstáculo. «Correcto», anunció uno de los evaluadores, una profesora de Cambridge. «La solución es no solo válida, sino excepcionalmente eficiente». Sin perder tiempo, el segundo problema apareció en pantalla.
Un algoritmo de optimización para sistemas de computación cuántica con restricciones físicas variables. Era un problema que combinaba principios teóricos avanzados con limitaciones prácticas de implementación, el tipo de desafío que típicamente se abordaba en disertaciones doctorales. Esta vez, Alejandro tardó casi un minuto completo antes de tocar el teclado, sus ojos moviéndose de un lado a otro mientras construía un modelo mental del problema. Cuando finalmente comenzó a escribir, lo hizo con una deliberación casi metódica, como si estuviera transcribiendo una solución que ya estaba completa en su mente. En las gradas, los estudiantes de doctorado que anteriormente se habían burlado de Alejandro, observaban con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la admiración a regañadientes. Ver a un niño abordar con confianza problemas que ellos mismos habrían encontrado desafiantes estaba redefiniendo sus concepciones sobre el talento y el aprendizaje. «Es autodidacta, ¿verdad?», preguntó la delegada de ETH Zurich al profesor Vargas. «Completamente», respondió Ricardo. «Nunca ha tenido un instructor formal». «Eso explica su enfoque no convencional», reflexionó ella. «No está limitado por metodologías establecidas. Es liberador ver esa mente trabajar». 32 minutos después, Alejandro completó el segundo problema. Esta vez, un murmullo de apreciación recorrió el auditorio cuando los evaluadores confirmaron que la solución era correcta. Carmen sentía lágrimas de orgullo formándose en sus ojos. Su hijo, a quien había criado sola entre turnos interminables de limpieza y preocupaciones constantes sobre facturas y alquileres, estaba demostrando capacidades que dejaban asombrados a algunos de los académicos más respetados del mundo. Pero era el tercer problema, el problema abierto, lo que realmente decidiría el futuro de Alejandro. Y cuando apareció en la pantalla, un silencio absoluto cayó sobre el auditorio. No era simplemente un algoritmo o un problema de optimización, era una cuestión fundamental sobre la naturaleza del entrelazamiento cuántico en sistemas computacionales de múltiples nodos. Un problema que combinaba los límites de la física teórica con las fronteras de la ciencia computacional. Incluso los evaluadores parecían incómodos. Este problema estaba claramente muy por encima del nivel que cualquiera esperaría que un niño abordara, sin importar cuán talentoso fuera. «Doctor Benítez», intervino el profesor Vargas poniéndose de pie. «Esto va más allá de una evaluación justa. Este problema ha desconcertado a investigadores con décadas de experiencia». Benítez sonrió con frialdad. «Precisamente. Si el joven Torres es realmente el prodigio que usted afirma, seguramente puede ofrecernos alguna perspectiva sobre ello. Si no puede, quizás deberíamos reconsiderar el nivel de acceso y recursos que se le han otorgado tan precipitadamente». Ricardo estaba a punto de protestar nuevamente cuando Alejandro levantó la mano. «Está bien, profesor Vargas», dijo con una tranquilidad sorprendente. «Déjeme intentarlo». Todos los ojos volvieron al niño, quien ahora estudiaba el problema con una intensidad que parecía transformar su rostro juvenil. Durante 5 minutos completos, no tocó el teclado, solo observó, pensó, consideró. Carmen se mordía el labio nerviosamente. Incluso sin entender la naturaleza del problema, podía sentir su complejidad por la reacción de los expertos en la sala. Finalmente, Alejandro comenzó a escribir, pero no código como todos esperaban. En lugar de eso, empezó a elaborar un diagrama conceptual, una representación visual del problema que poco a poco tomó forma en la pantalla. «¿Qué está haciendo?», susurró uno de los evaluadores. «Está reimaginando el problema», respondió otro, inclinándose hacia adelante con interés creciente. El diagrama de Alejandro evolucionó, mostrando una conceptualización del entrelazamiento cuántico que era a la vez matemáticamente rigurosa y visualmente intuitiva.
Estaba abordando el problema no como un programador tratando de escribir código, sino como un teórico tratando de comprender la naturaleza fundamental de lo que estaba programando. En la audiencia, incluso aquellos sin formación técnica podían apreciar la belleza de lo que estaba creando. Era como ver a un artista pintar y a un matemático resolver ecuaciones simultáneamente. ¡Extraordinario!, murmuró la delegada de la TUM. Está visualizando la interdependencia cuántica de una manera que nunca había visto antes. Cuando quedaban solo 10 minutos del tiempo asignado, Alejandro finalmente comenzó a escribir código, implementando un enfoque basado en el modelo teórico que había desarrollado. No era una solución completa. Nadie esperaba realmente que resolviera un problema abierto en minutos, pero era un marco conceptual y práctico que abría nuevos caminos de investigación. Al expirar el tiempo, Alejandro presionó Enter una última vez y se apartó del teclado. Su rostro mostraba signos de agotamiento mental, pero también una satisfacción tranquila. Los evaluadores se reunieron alrededor de la pantalla, discutiendo animadamente entre ellos mientras revisaban su trabajo. La atención en el auditorio era palpable mientras todos esperaban el veredicto. Finalmente, la presidenta del panel de evaluación, una renombrada física teórica de Oxford, se acercó al micrófono. Respecto a los 2 primeros problemas, comenzó. Las soluciones del joven Torres son incuestionablemente correctas y notablemente eficientes. Cualquier duda sobre su capacidad para comprender y aplicar principios avanzados de computación cuántica ha quedado completamente disipada. Un aplauso espontáneo estalló en el auditorio, pero ella levantó la mano para continuar. En cuanto al tercer problema, el problema abierto, hizo una pausa y Carmen contuvo la respiración. Si bien no ha proporcionado una solución definitiva, lo cual sería irrazonable esperar, su enfoque conceptual representa una perspectiva genuinamente innovadora que podría conducir a avances significativos en nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico en sistemas complejos. Se volvió para mirar directamente a Alejandro. Joven Torres, su capacidad para visualizar problemas abstractos y encontrar conexiones no evidentes es excepcional. Hablo por todo el panel al decir que su talento es real, sustancial y francamente inspirador. El auditorio estalló en aplausos ensordecedores. Carmen corrió hacia su hijo, abrazándolo con fuerza mientras lágrimas de orgullo corrían libremente por sus mejillas. «Mi niño brillante», susurraba una y otra vez. «Siempre supe que eras especial». El profesor Vargas observaba la escena con una sonrisa genuina, sintiéndose extrañamente conmovido por el éxito de un niño al que había intentado humillar solo una semana antes. Solo el doctor Benítez permanecía impasible, su rostro una máscara de frustración apenas contenida. Se había propuesto exponer a Alejandro como un fraude y, en cambio, había proporcionado el escenario para su triunfo más público. Cuando los aplausos finalmente se calmaron, la delegada de la TUM se acercó a Alejandro y su madre. «Joven Torres», dijo con una formalidad que contrastaba con el brillo de entusiasmo en sus ojos. «Me gustaría extenderte una invitación formal para visitar nuestras instalaciones durante el próximo verano. Creo que hay mucho que podemos aprender unos de otros». Antes de que Alejandro pudiera responder, el representante de ETH Zurich se unió a ellos. «La TUM tendrá que ponerse a la fila», dijo con una sonrisa competitiva. Zurich estaría igualmente interesado en explorar oportunidades de colaboración. Carmen miró a su alrededor con asombro. En cuestión de días, su hijo había pasado de ser el niño invisible que la acompañaba en sus turnos de limpieza a ser cortejado por las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Mientras las felicitaciones y ofertas continuaban llegando, Alejandro buscó con la mirada al profesor Vargas,
quien se mantenía discretamente al margen. Cuando sus ojos se encontraron, el niño asintió en un gesto de reconocimiento que contenía tanto gratitud como perdón. Ricardo devolvió el gesto, comprendiendo perfectamente lo que no se había dicho. Esta evaluación no había sido simplemente una prueba de las habilidades de Alejandro, había sido un punto de inflexión que desafiaba concepciones arraigadas sobre la inteligencia, la educación y el potencial humano. Y mientras Alejandro Torres, el hijo autodidacta de una conserje, se encontraba en el centro de este torbellino de reconocimiento académico, una verdad quedaba innegablemente clara. Algunas mentes brillantes florecen no gracias al sistema, sino a pesar de él. Si te ha gustado la historia que te hemos presentado hoy, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones. En el Contador de Emociones publicamos historias emocionantes todos los días. Gracias por acompañarnos.